Bienvenidos a mi canal, el lugar donde destripamos todos los dramas, amores y desamores de tus estrellas turcas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Y es que, señoras y señores, prepárense, porque la bomba que todos estábamos esperando finalmente ha explotado. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, o como dirían algunos, la pareja soñada de las telenovelas turcas. Y es que si eres fan de Erken Cikus, o Pájaro Soñador, como se conoce en español, sabrás que la química entre estos dos era incendiaria. Desde el primer capítulo, la chispa saltó y los rumores de romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. La gente, claro, no dejaba de soñar con que la magia de la serie se extendiera a la vida real. Y bueno, durante mucho tiempo, la especulación fue el pan de cada día. ¿Eran pareja? ¿No eran pareja? ¿Amigos con derecho a roce? El misterio era total. Pero hoy, mis amigos, hoy la historia da un vuelco inesperado. Porque en lo que podríamos llamar un giro de guión digno de la mejor telenovela turca tenemos confirmación. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir finalmente confirmó su amor por Can Yaman. Y ojo, no es que lo haya dicho en una entrevista cualquiera. No. Esto es más grande, más jugoso, más épico. Pero antes de que les cuente todos los detalles, y créanme, los hay, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Aquí, como ya saben, nos mantenemos al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Nuevos romances, rupturas escandalosas, secretos de rodaje. Lo tenemos todo. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. ¿Cómo, cuándo y dónde se produjo esta confirmación? Bueno, la historia es un poquito larga, como suele ser con estos temas. Pero prometo que les voy a dar todos los detalles que necesitan. Todo comenzó, como suele suceder en estos casos, con una serie de indirectas, señales, guiños. Cosas que los fans, con su ojo de águila, no dejaron pasar por alto. Primero vimos a Demet y Can en eventos separados, pero ambos usando la misma marca de ropa. Casualidad, pensamos. Pero no. Luego empezaron a aparecer fotos en las redes sociales, donde se les veía en los mismos lugares, a la misma hora, pero sin posar juntos. Más sospechas. Después comenzaron a intercambiar me gusta en Instagram. Pero aún no era suficiente. Todo eran pistas sutiles, pero que alimentaban la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Y recuerdan esa icónica imagen que surgió de un evento de moda donde, aunque separados, sus miradas parecían conectarse a través de la multitud. La forma en que, incluso sin estar juntos en la misma foto, parecían estar en el mismo universo, en el mismo momento, como si un hilo invisible los uniera. ¡Ay, esos detalles! Los fans no tardaron en analizar cada expresión, cada gesto, cada mínimo movimiento. Cada publicación en redes sociales se convirtió en un campo de batalla para los shippers, aquellos que soñaban con verlos juntos. Luego llegaron los cumpleaños. Cada uno de ellos por separado, recibió mensajes especiales en redes sociales. ¿Quiénes fueron los primeros en comentar? ¿Quiénes dejaron los mensajes más enigmáticos y afectuosos? ¿Quiénes usaron emojis de corazones y guiños que parecían confirmar lo que todos querían creer? El misterio y la especulación estaban a flor de piel. Pero como en toda buena telenovela, las pruebas visuales son fundamentales. Un vídeo filtrado capturado por un fan afortunado en un café, donde Demet y Can parecían estar en una cita romántica, compartiendo risas y miradas cómplices. ¿Eran solo amigos disfrutando de un café o algo más? La respuesta, por supuesto, quedaba en el aire, alimentando aún más la expectativa. Y entonces llegó el momento decisivo. La prueba definitiva que confirmó lo que muchos ya sospechábamos. Y es que en una entrevista reciente, Demet Özdemir rompió el silencio. La entrevista, en realidad, no era sobre su vida personal. Estaba promocionando su nueva serie, pero el entrevistador, astuto como él solo, no pudo resistirse a la pregunta del millón: Demet, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre tu relación con Can Yaman? Silencio absoluto. La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Demet, con una sonrisa misteriosa, respiró hondo y ¡boom! Soltó la bomba. No dio una respuesta directa, pero la respuesta estaba en sus ojos.
Expresó algo así como, no voy a negar ni a confirmar nada. Lo único que puedo decir es que Khan es una persona muy especial para mí. Y que estoy muy feliz en este momento de mi vida. ¿Qué les parece? ¿A poco no es la declaración que todos esperábamos? Es la confirmación tácita más bonita que he escuchado. Con esas palabras, Demet dejó claro que sí, hay algo entre ellos. Que sí, hay amor. Y que no le importa que todo el mundo lo sepa. Porque a Q. Hwan no le gustaría que su vida fuera como una telenovela. A mí sí. Pero la cosa no se quedó ahí. Porque, como ya sabemos, los fans de las telenovelas somos muy, muy curiosos. Queremos saber más. Queremos saberlo todo. Y por suerte Demet es muy consciente de eso. Por eso, después de esta declaración inicial, comenzó a dar más pistas, más detalles, más carne para el chismecito. En los días siguientes, Demet compartió algunas fotos en sus redes sociales. Fotos que, por supuesto, fueron analizadas al detalle por sus seguidores. Y en esas fotos se podían ver detalles que solo los más observadores notaron. Por ejemplo, un colgante con las iniciales C y D que supuestamente le regaló Khan. O un ramo de flores que, según los rumores, le envió Khan. ¡Ay, el romanticismo! Recordemos el impacto de esas imágenes. El colgante es sutil pero revelador. ¿Quién no ha soñado con un regalo que lleve las iniciales de su amado? Y las flores, cada detalle, cada color, cada tipo de flor, fue analizado por los expertos en lenguaje de las flores. ¿Qué significaba cada una de ellas? ¿Era un mensaje secreto? Los fans se volvieron floristas por un día, descifrando cada pétalo, cada tallo. Y Khan, por supuesto, no se quedó atrás. También empezó a dar señales de vida. En su cuenta de Instagram, publicó una foto con un mensaje muy sugerente. El mensaje decía algo así como, la felicidad es compartir la vida con alguien especial. Uf. ¿A poco no es romántico? Además, empezó a usar un emoji de corazón rojo en todas sus publicaciones. Claramente está enamorado. La forma en que Khan usaba las redes sociales se convirtió en un juego para los fans. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta eran analizados al detalle. ¿A quién le daba me gusta? ¿Qué comentarios dejaba? ¿Qué emojis utilizaba? Era como un código secreto que solo los verdaderos fans podían descifrar. Pero, ¿qué ha pasado con la relación de ambos en el último tiempo? Bueno, por lo que sabemos, se han dejado ver juntos en varios lugares. Han sido pillados por los paparazzi. Y las fotos, por supuesto, han dado la vuelta al mundo. Se les ha visto paseando por la playa, cenando en restaurantes, besándose en la calle. Vamos, como cualquier pareja enamorada. Y las fotos de los paparazzi, esas fotos. Imágenes robadas, sí, pero que nos regalaron momentos auténticos de su romance. Caminando tomados de la mano, riendo a carcajadas, mirándose con ternura, cada foto era una prueba más de su amor. Y la reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de montajes, todos celebrando su amor. Y por si fuera poco, han empezado a compartir fotos juntos en sus redes sociales. Fotos en las que se les ve abrazados, sonrientes, mirándose a los ojos. Enamorados. Absolutamente enamorados. Ahora, las fotos oficiales. Fotos compartidas por ellos mismos, ya no robadas por paparazzi, sino elegidas, cuidadas, mostrando su amor sin tapujos. Fotos en la playa, fotos en restaurantes, fotos en casa, cada imagen era una declaración de amor. Y los comentarios de los fans, llenos de alegría, apoyo y deseos de felicidad. ¿Y qué nos dice todo esto? Pues que Demet y Khan están juntos y que están felices. Y eso es lo más importante. Han dejado atrás los rumores, las especulaciones y los secretos. Han decidido vivir su amor a la luz del sol. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser celebrado. ¿Pero por qué esta noticia es tan importante? ¿Por qué a todos nos importa tanto la relación de Demet y Khan? Bueno, la respuesta es simple, porque son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Son talentosos, guapos, carismáticos. Y su química en la pantalla era simplemente mágica. Además, Erkencikus fue un éxito rotundo. La serie conquistó a millones de personas en todo el mundo.
Y por supuesto, los fans soñaban con que la historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretan Demet y Can, se hiciera realidad también en la vida real. El impacto de Erkencikus fue mucho más allá de la pantalla. La serie generó una verdadera fiebre en todo el mundo. Los fans no solo veían la serie, sino que la vivían. Se vestían como los personajes, aprendían turco, organizaban eventos y reuniones para celebrar la serie y sus personajes. Y por supuesto soñaban con ver a Demet y Can juntos en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno social. Y ahora, ese sueño se ha hecho realidad. Los fans están felices. Los medios de comunicación están eufóricos. Y nosotros, los amantes de las telenovelas turcas, estamos más que contentos. Esta es la noticia que esperábamos. Pero la historia no termina aquí. Porque, como en toda buena telenovela, siempre hay más. Ahora nos preguntamos: ¿cómo evolucionará su relación? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán trabajando juntos? El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que vamos a estar muy pendientes. Las especulaciones sobre el futuro de su relación ya han comenzado. ¿Se casarán pronto? ¿Dónde se casarán? ¿Será una boda secreta o una gran celebración? ¿Cómo será el vestido de Demet? ¿Quiénes serán los invitados? Todos son preguntas. Y por supuesto, los fans ya están haciendo apuestas. ¿Y qué hay de sus carreras? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿En qué proyectos se embarcarán? ¿Producirán una nueva serie juntos? ¿Y qué hay de sus proyectos en solitario? ¿Seguirán cosechando éxitos? El futuro profesional de ambos es muy prometedor. Así que, como les dije al principio, no olviden suscribirse a este canal para no perderse nada. Porque aquí estaremos para contarles todos los detalles de esta apasionante historia de amor. Estaremos al día con todo lo que pase en la vida de Demet y Can. Y por supuesto analizaremos cada foto, cada entrevista, cada declaración. Todo. Analizar cada publicación, cada comentario, cada gesto, cada detalle de la vida de Demet y Can es el pan nuestro de cada día en este canal. No se lo pierdan. Y ahora, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Primero, Demet Özdemir confirmó su amor por Can Yaman. No con palabras explícitas, pero sí con señales indirectas y miradas. Segundo, ambos han dejado de esconder su relación y se muestran felices y enamorados. Tercero, los fans están emocionados y ansiosos por ver cómo evoluciona su historia. Y cuarto, nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todo. Así que, ¿qué les pareció esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que son la pareja perfecta? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recordemos lo que esto significa para la industria de las telenovelas turcas. El romance de Demet y Can no solo es una historia de amor, sino también un testimonio del poder de la conexión humana y la magia de la pantalla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ya saben que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de las telenovelas turcas y de sus protagonistas. Hasta la próxima. Un abrazo.